Bueno, ahora vamos a trabajar con la clase número 303. Voy a compartir pantalla. Bien. Último el puntero. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver, estuvimos viendo ya que era una auditoría ambiental, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cuál es el proceso de realización, ¿no es cierto?, de este tipo de auditorías, de las AA, las auditorías ambientales. Para realizar una auditoría ambiental es necesario considerar y analizar varios aspectos importantes a la hora de llevar a cabo este proceso. ¿Cómo ser? La identificación de los objetivos que va a tener esta auditoría, generales y específicos. La selección del grupo auditor, digamos, con quién voy a trabajar, qué tipo de profesionales necesito, y la clara definición de las funciones de cada uno de ellos. Las etapas en las que se va a dividir esta AA y la planificación temporal, es decir, cuánto tiempo, cuántas etapas va a llevar y cuánto tiempo, cuántas etapas va a tener y cuánto tiempo me va a llevar. El desarrollo de los instrumentos básicos y específicos del proceso, que ya vamos a ir viendo cuáles son, el proceso de recogida de los datos, de la estructuración de la AA, el análisis y la valoración de los datos obtenidos. Y por último, el estudio de las medidas correctoras que vamos a presentar y la elaboración de un documento final. También es conveniente aclarar que no todas las AA tienen el mismo alcance, es decir, por eso es que hay que definir los objetivos, por lo que los trabajos necesarios para su realización deben adaptarse a las necesidades y objetivos de cada AA en particular. A grandes trazos se puede dividir una AA en tres etapas básicas: la preauditoría, la auditoría per se y finalmente la postauditoría. Se los pueden llamar de distintas formas, pero por lo general esto es lo más fácil: pre, per se en sí y post. Cada una de estas actividades básicas constituye una serie de pasos a realizar. En la preauditoría, o la primera etapa, que es la fase de preparación o preliminar, se comienza a preparar el gabinete auditor, ¿no es cierto?, el grupo, dónde vamos a trabajar, qué es lo que vamos a necesitar, y se analiza la situación en términos técnicos teóricos. ¿Qué sabemos del tema? ¿Qué información necesitamos que le vamos a pedir a la empresa? Y bueno, y la parte técnica, digamos, que eso ya tiene que ver con el equipo que nosotros conformamos, con el tipo de profesionales que lo va a realizar, y ahí viene la parte técnica. Y en la etapa de trabajo de campo, o en la etapa per se, en la etapa de la auditoría en sí, ¿no es cierto?, la fase de ejecución o auditoría, se lleva a cabo las actividades in situ, es decir, en la empresa, digamos, en el lugar que corresponda, comprobando y verificando el grado de cumplimiento de la situación estudiada en la fase de gabinete, en la fase anterior. Y por último, la etapa post-auditoría, o fase del informe, el informe final, que es el que nosotros tenemos que presentar, ¿no es cierto?, a la gente que nos contrató, a la empresa que nos contrató. Se analizan los resultados obtenidos en la fase de campo, en la fase anterior, valorándolos, hay que ponerles, ¿no es cierto?, un valor, un índice, y realizando un diseño de las medidas correctoras de los impactos que hemos detectado. Todo ello se va a reflejar en un informe final. Ahora bien, aquí vamos a ver un resumen, ¿no es cierto?, de los pasos que acabamos de decir: la preauditoría, la auditoría en sí y la postauditoría. En la preauditoría se establece el plan a seguir en la auditoría, los equipos conformamos el equipo, luego la recopilación de los antecedentes, que es la información, digamos, que yo necesito saber de la empresa en sí, porque como yo les decía, suponiendo, yo ya realicé una auditoría anterior, pero a una papelera, y ahora me contrata un frigorífico, no tengo idea cómo funciona el frigorífico, pero voy a aplicar lo mismo que hice en la papelera. No, es imposible. Yo tengo que saber cómo funciona, de qué se trata
la empresa, la organización que yo estoy por auditar. Y luego la planificación de la auditoría, donde se define el alcance, se identifican los temas, se designan los recursos. Vamos a los pasos de la auditoría per se, de la auditoría en sí. Primero, la introducción de los sistemas de gestión, porque dijimos que una auditoría es parte de un sistema de gestión. Entonces, por ahí ya vamos a ver qué es un sistema de gestión. Y vos decís, pero a mí no me interesa un sistema de gestión. No, te gusta, yo solo quiero la auditoría. Te guste o no, vas a terminar teniendo un sistema de gestión porque es el que acapara a la auditoría. Aunque sea un sistema de gestión chiquitito que te diga que lo que tenés que hacer es una auditoría ambiental, punto. Y eso ya es tu sistema, parte de tu sistema de gestión ambiental. Entonces, paso 2, la evaluación de los puntos fuertes y débiles, que vamos a ver. Los riesgos internos, controles internos, porque a veces se contratan empresas para que se hagan las auditorías y a su vez hay un departamento, una oficina, un grupo que se encarga de hacer auditorías internas. Entonces lo ideal es trabajar ya con esta gente que conoce, que sabe, porque por más profesionales que nosotros seamos, que nos hemos capacitado en este tema, tenemos que saber que siempre todos los días vamos a aprender algo nuevo, que nosotros no sabemos todo y que la gente que está ahí, un simple, perdón por lo que voy a decir, es un horror lo que voy a decir, pero un obrero que no tiene ni la primaria, pero que hace 15 años está trabajando en el tema, obviamente sabe mucho más acerca de eso que nosotros estudiamos, fuimos a la universidad, fuimos al terciario, no. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta, digamos, a la gente de ahí. Hay veces que son muy recelosos y no quieren abrirse, pero siempre va a haber alguien que nos pueda aportar mucha más información que nos enriquezca que lo que nosotros traemos y que podemos llegar a captar a través de estudios, de analizar informes de otras organizaciones similares. La gente de ahí, la que trabaja, es la que nos va a dar, digamos, la info que nosotros realmente necesitamos. Luego, reunión de evidencias de todo lo que hemos conseguido trabajando en campo ya. Por 4, la evaluación de los hallazgos. Primero juntamos todo, vemos qué tenemos, luego los comenzamos a analizar, a evaluar. Y por último, comenzamos a hacer lo que sería la previa del informe final con todo lo que encontramos. Y vamos al último paso, al post-auditoría. Se prepara con esto que comenzamos a trabajar aquí, preparamos el borrador del informe. Hacemos un informe final. Luego vienen la planificación de las acciones que vamos a llevar a cabo, las propuestas para cada tipo de impacto que hemos encontrado, por cada error que hemos encontrado, la responsabilidad, porque si bien nosotros, insisto, voy a inventar esto. Una de las cosas que nosotros encontramos, uno de los impactos que nosotros encontramos en el tema residuos sólidos es que hay demasiada cantidad de residuos sólidos y que esto se puede reducir haciendo recolección diferenciada. Entonces ponemos cestos de diferentes colores. Cestos de diferentes colores, ¿no es cierto? Para separar los residuos. Pero alguien se tiene que encargar de controlar, de capacitar a la gente, de enseñarles, mirá, acá tiene que ir esto, esto y esto, y por qué es importante el tema del reciclado, porque es importante para nuestra empresa reciclar y no generar tantos residuos, disminuir la cantidad de residuos que generamos. Entonces siempre tiene que haber alguien encargado. No te digo que tiene que estar sentado al lado de los cestos controlando a ver quién tira esto, quién tira lo otro y que que lo haga de la manera correcta, pero sí alguien que los capacite, que cada tanto controle, y aparte hay alguien que tiene que levantar esos residuos y ver que realmente vayan a una disposición final correcta, porque si no, ¿para qué estamos separando si después tiramos todo? Sacamos toda la basura para que pase el basurero y lleve todo el basural María Sara. No tiene gracia.
hay que conseguir un lugar donde se haga disposición final de este tipo de residuos y que realmente cumpla con la función, ¿no es cierto? Un ejemplo sería la Fundación Chamánica de los kioscos El Chamán, que tiene su punto verde donde se llevan los residuos separados por componente, ¿no es cierto? Metales, vidrios, cartón, plástico. Y bueno, ese sería un ejemplo. Y bueno, y por último un seguimiento, porque una vez que yo ya hice, ¿no es cierto?, mi auditoría, mi primera auditoría, y yo le digo a la empresa, bueno, este es mi informe final, estos son los errores que yo encontré. Digamos, a ver, suponiendo que la empresa diga, bueno, listo, hasta acá, bien, pero la idea, como es, habíamos dicho, una mejora continua, es que se sigan haciendo. Entonces yo en un mes tengo que volver y volver a repetir todo el tema y ver si realmente está mejorando o no. Al mes siguiente y así. O depende del plazo que sea, no sé, 2 meses, 3 meses, eso es algo que se va a analizar, digamos, en el momento de acuerdo a la actividad y a la producción que se realiza, el servicio que se brinda. No siempre es un mes, ya te digo, no siempre es lo mismo para cada organización. El seguimiento es muy importante para ver los avances o retrocesos y en qué se puede mejorar. Bueno, la metodología de las AA, de las auditorías ambientales, dijimos que eran, al igual, digamos, que la parte de la composición de una AA, tiene 3 pasos, ¿no es cierto? Son los mismos: pre, campo o AA per se, y por último post auditoría. Es medio lo mismo, pero aplicado, ¿no es cierto?, a la parte metodológica. Se identifican los problemas en la fase de preauditoría. En la fase de auditoría en sí, ¿no es cierto?, se hace un muestreo y se analizan los resultados, y se buscan los resultados, mejor dicho, porque los vas a analizar más adelante. Entonces vos decís, ¿muestreo de qué? Por ejemplo, depende del tipo de producción o servicios, de productos o servicios que ofrezca esta organización, ¿no es cierto? Entonces puedes hacer un muestreo de materias primas, de producción, de productos acabados, de residuos, de lo que sea para lo que vos estás contratado. Luego viene la parte del análisis técnico, donde vas a buscar un significado de estos resultados, digamos, los vas a valorar, los vas a analizar. Y por último, digamos, vamos a dividir, ¿no es cierto?, en distintas subauditorías. Acá dice subAMA, porque es auditoría medioambiental, pero para mí es auditoría ambiental. Ya te digo, si ustedes quieren poner el medioambiental, está perfecto, no está mal. Bueno, y vamos a dividir de acuerdo a los resultados que hemos obtenido, que los hemos estado analizando aquí previamente. Por ejemplo, la subauditoría administrativa ambiental, por ejemplo, la cantidad de papeles que se desechan, que no se reusa, por qué usan papeles todavía a esta altura. Después la parte legal, qué tipo de legislación vigente les compete a la actividad que ellos están realizando y si realmente se cumple, todo con un enfoque ambiental, ¿ok? Después, la subauditoría de higiene y seguridad, de seguridad e higiene, la parte técnica y la parte económico-financiera. No quiere decir que tenga que tener todos estos subs auditoría. Depende del tipo de organización y depende de lo que ellos nos pidan, digamos, para qué estamos nosotros ahí. Por último, se hacen informes sectoriales para conformar un informe general, ¿no es cierto?, donde va a estar la descripción de la situación actual, el análisis de riesgo y sugerencias y recomendaciones. Perdón, se hace un pequeño informe interno, digamos, un preinforme, como ya habíamos visto en la filmina anterior, una síntesis, ¿no es cierto?, para llegar al informe final. Bueno, volviendo a las fases de la auditoría, ¿no es cierto?, a las etapas. En la primera fase, en las fases, bueno, ¿no es cierto?, la asignación de un líder de equipo, porque, a ver, siempre tiene que haber un líder, alguien que lleve al resto del equipo, que no quiere decir que
el que tenga que tener todas las respuestas. Por ahí que sea el profesional más idóneo respecto a la actividad o servicio que se está ofreciendo. Si es un frigorífico, por ejemplo, un ingeniero en alimentos, por ejemplo, podría ser el adecuado para llevar la bandera de líder. O, en todo caso, siempre un licenciado en gestión ambiental, ya directamente engloba todo, ¿por qué no? Pero puede ser cualquiera, un técnico en seguridad e higiene, seguramente, sin ningún problema, porque también seguridad e higiene, al igual que el licenciado en gestión ambiental, ve todo. Bueno, la asignación del equipo auditor, designar todas las actividades que se van a realizar, como la selección del propio equipo, la definición del protocolo de auditoría, la recopilación de la información in situ. Cada auditoría posee particularidades distintas, existen fases comunes en los procesos y otras que no, ¿no es cierto? En la fase de la preparación, bueno, establecer contacto con la empresa, auditar, obviamente, fijar el objetivo de la auditoría, así como su ámbito de actuación, fijar los recursos necesarios, humanos y técnicos, establecer las actividades en base a un orden cronológico, siempre poner un tiempo determinado. Si no se cumple, ok, se extiende, pero ponernos metas, porque si no, nos vamos en el tiempo y dejamos, no, esto, pongámonos límites, pongámonos metas, y si no se pueden cumplir, se extienden. Lo ideal es que se cumplan, pero tiene que ser un trabajo muy organizado. Diseñar un sistema de muestreo, incluyendo visitas a la planta y entrevistas con el personal, que era lo que les decía. Llevar a cabo el proceso de obtención y tratamiento de la información, que puede ser a través de diagramas, procesos, organigramas, inventarios, datos de libros de registro, lo que encuentren, lo que les sirva. Revisar el proceso productivo de cada uno de los artículos fabricados por la empresa, ¿no es cierto? Si lo que ofrecen son productos, si son servicios, incluyendo el análisis del producto final. Esta revisión contempla aspectos tales como el riesgo de la seguridad y el ambiente. Y bueno, en la fase de ejecución, cuando lo llevamos a cabo, en la fase de auditoría en sí, es trabajo de campo, donde se hacen exámenes, entrevistas, y corresponde a la recogida de datos, que es lo que venimos diciendo. En el registro que nosotros tenemos que ir llevando, recuerden que siempre hablamos de que todo tiene que estar documentado, debe haber lo siguiente: planes de auditoría, informes de auditoría, informes de acciones correctivas, de no conformidades, de acciones preventivas, antes de que pase. Me parece que acá puede llegar a haber algún tipo de impacto negativo, algún tipo de contaminación que se puede llegar a producir, y es algo que lo podemos evitar. Entonces, acciones preventivas, correctivas, sí, ya lo estamos haciendo, pero vemos la forma de corregirlo. Informes de seguimiento de la auditoría. Después, los resultados de la revisión del programa de auditoría y los registros relacionados con el personal de la auditoría, como puede ser la competencia del auditor, la selección del equipo y el mantenimiento y mejora, ¿cierto? Los registros siempre tienen que conservarse, pues forman parte de los registros del sistema de gestión ambiental, del papá de todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. Tareas pendientes a desarrollar durante el trabajo de campo, en la fase de auditoría. Entrevistas y reuniones con los responsables, como ya habíamos dicho, con los responsables de la administración, consultores externos, si es que los hubiera, del proyecto. Y después reuniones de conclusiones generales. Se hace una verificación luego de esto, ¿no es cierto? Llegamos a realizar una verificación, ¿no es cierto?, del deterioro ambiental, de los impactos que produce, ¿no es cierto?, nuestra empresa en sí. Medición de contaminantes, si llegamos a ese punto, por ejemplo, que se eliminan a través de una chimenea, digamos, la cantidad de contaminantes que se eliminan a la atmósfera a través de chimenea, que eso es algo que podemos solucionar a través de la colocación de filtros en las chimeneas, por ejemplo. La determinación del impacto en sí, alto, bajo, medio.
Bueno, y aquí vamos a ver, ¿no es cierto? Les había mostrado en una de las planillas, filminas anteriores, ¿no es cierto? Que llegado a un punto, con toda la información que tenemos, que comenzamos a hacer nuestro diagnóstico, nuestro análisis, lo dividimos en distintos sectores, de acuerdo a lo que fuimos auditando. Por ejemplo, la subauditoría de la parte técnica, vamos a ver, ¿no es cierto?, que vimos los proveedores, materias primas, materias auxiliares, insisto, si lo que ofrecen son productos y no servicios, un diagrama de los procesos, verificación de estándares, productos finales, consumos energéticos, consumo de agua, el medio atmosférico, por ejemplo, insisto, si hay chimeneas, el tema de las emisiones, el medio acuático, si hacen vertidos y efluentes, como serían los frigoríficos, por ejemplo, las curtiembres, entre otros, no son los únicos, pero son de los más contaminantes. Bueno, la parte de residuos. Después, sistemas de depuración, de eliminación de residuos, de almacenamiento de residuos. La parte legal, ver toda la normativa, acá habla de la normativa europea, nosotros, lo que corresponde a la normativa. Nosotros tenemos que analizar el tema de la normativa. Convenios internacionales, Constitución nacional, normativa nacional, legislación nacional, legislación provincial y ordenanzas municipales. Ese es el orden y todo lo que aplique a nuestra empresa, a nuestra organización, debería de cumplirse. Luego la subauditoría de la parte de seguridad, por ejemplo, ver la normativa de seguridad e higiene, un plan, ver el plan de seguridad e higiene, los mecanismos de seguridad, los aparatos de seguridad, accesos al edificio, ¿no es cierto? Investigación de accidentes, planes de emergencia, riesgos. Después en la parte económica y financiera, ver los costes, lo que se está gastando, no sé, los gastos, los beneficios, la productividad, análisis financiero. Hay que ver si también nos ofrecen ese tipo de información. Y por último, la parte administrativa medioambiental, no tiene que ser la última, ver el organigrama general, el organigrama ambiental, la capacidad de discusión, la sensibilidad y la actitud de la gente. Y después, bueno, fíjense que acá el logo es una insignia, sí, una insignia. ¿Qué es lo que yo digo? La etiqueta verde, la famosa etiqueta verde. Que se trata de una empresa ambiental o amigable con el ambiente, que es lo que muchos están buscando. Entonces, la imagen externa, ¿no es cierto?, qué opina el público en general, las relaciones internas y las relaciones externas. En Europa se da mucho que por ejemplo, en Alemania más que nada, que Alemania es muy verde, es muy ambiental, muy ecológica, y por ejemplo, hay ciertos proveedores que no les venden a las empresas si las empresas no tienen la etiqueta verde. Para mí está genial y nosotros estamos lejos, pero ¿quién te dice por ahí algún día? Se está trabajando en eso, ¿no es cierto? En tener una conciencia verde, una conciencia ambiental y que se aplique a todo, producción, servicio, investigación, educación, en todo. Bueno, ahora vamos a ver un esquema, ¿no es cierto?, de lo que sería, ¿no es cierto?, nuestro informe. Acá tenemos los informes sectoriales de las diferentes subauditorías, ¿no es cierto?, la parte técnica, legal, que era lo que nosotros habíamos visto en la filmina anterior, ¿no es cierto?, económico-financiero y la parte ambiental. Luego se hace un informe previsional, un previo que lo vemos nosotros, y también se lo pasa a la cabeza de la empresa y que ellos también lo analizan. Ahí viene la parte, ¿no es cierto?, donde se hace el informe final interno, la síntesis, el informe final externo, y se hace una reunión final, ¿no es cierto?, donde se discute con la empresa, ahí justamente, y se pasa el informe definitivo. Bueno, esto fue todo por hoy.
la parte de auditorías. Y también les voy a dejar, les voy a mostrar una filmina de lo que va. Dentro de esta clase yo les voy a dar un manual de auditoría ambiental para que ustedes tengan de ejemplo, un ejemplo de una auditoría ambiental súper completa, y luego yo les doy una tarea, una pequeña tareita, que la voy a compartir. Perdón. Y ahora les voy a mostrar que ustedes van a tener que realizar proceso de auditoría ambiental y van a tener que hacer las siguientes actividades. Leyendo, no hace falta que lean absolutamente los dos, ni el manual ni el ejemplo completos, porque es muchísimo. Solo hagan una lectura rápida, léanlo por arriba, vean cuáles son los puntos más importantes. Y la idea es que elijan una empresa X en la que ustedes van a trabajar. Un ejemplo, va a ser una tarea. Entonces inventan una empresa X cualquiera para trabajar a modo de ejemplo, puede ser real o ficticia. Deben definir, ¿no es cierto?, el tipo de actividad a la que se va a dedicar esa empresa. Luego determinar quiénes son los actores involucrados, es decir, quién va a conformar nuestro equipo auditor. Luego ver cuáles son los procesos de la empresa, investigar un poco de la actividad de la empresa, determinar las áreas a auditar. No les pido que hagan todo el ejemplo, sino que me respondan esto. Y por último, realizar un ejemplo de planilla de auditoría ambiental para un área o proceso de la empresa que ustedes elijan. Cualquiera. Bueno, eso es todo por hoy.